El libro prohibido de Enoch podría contener profundas verdades sobre nuestro origen extraterrestre, o quizás tal vez podría tener la clave del futuro de la humanidad. Hola gente, en este video hablaremos de Enoch y el ascenso al cielo en cuerpo físico. El profeta Enoch sabía que las escrituras del libro de Enoch serían halladas en un futuro distante y afirmó que él regresaría a este planeta. ¿Pero cuándo? El libro prohibido de Enoch es un documento muy interesante y muy antiguo que solo se puede hallarse en la lengua guíes, una variedad de idioma protoetíope que contiene más de 100 capítulos. Para los etíopes, el libro de Enoch se considera un texto canónico, a diferencia de otras tradiciones o religiones. El autor del libro de Enoch, según el texto, es el mismo patriarca hebreo Enoch, que es el bisabuelo de Noé. Enoch es mencionado en la Biblia, en Génesis capítulo 5. Según la tradición, Enoch nunca llegó a morir. Pero ¿cómo eso es posible? Esto puede parecer muy extraño para el común de las personas, pero en Génesis 5:24, el libro nos relata que Enoch anduvo con Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Y aunque la Biblia cristiana no habla mucho de Enoch, pero el libro de Enoch, que consta de más de 100 capítulos, nos habla ampliamente sobre la historia de Enoch. En el libro hay un enigmático pasaje que hace referencia al ascenso de Enoch al cielo. Según menciona el libro de Enoch, él tenía unos 12 años de edad y toda su aldea se pusieron a dormir por alguna razón cuando escucharon un estruendo en el cielo, y dos ángeles descendieron del cielo, y uno de esos seres le dijo: «No tengas miedo, humano». Y luego esos seres volvieron a los cielos. El libro de Enoch hace referencia a Enoch siendo llevado al cielo en una carroza de fuego, que interpretado en la actualidad vendría a ser una especie de nave espacial que expulsaba fuego al despegar. Enoch ascendió al supuesto cielo y allí observó algo de la tierra que no pudo describir. Además describe cómo vio el planeta debajo de él. Él mismo cuenta su llegada y el cómo debe atravesar varias puertas de habitaciones en las que observa superficies relucientes y luces que parpadeaban. Y Enoch lo dice en primera persona, diciendo: «Yo Enoch hice esto, yo Enoch vi esto». Se podría decir que el libro de Enoch es uno de los primeros relatos de abducciones voluntarias escritas por un ser humano, pero el libro de Enoch realmente nos habla de una abducción, quizás la primera abducción que habría ocurrido hace miles de años. Y si se confirmara su veracidad, podría este increíble encuentro cercano haber documentado una comunicación con seres de otro mundo. El libro nos dice que Enoch estaba a la diestra de Dios y se le consideraba el escriba de Dios en algunas civilizaciones. Dios decretaba y era Enoch quien tomaba nota y registraba lo que ocurría. Se decía que Enoch era el guardián de todo conocimiento celestial, y esto sería para algunos una de las razones por las que el libro de Enoch es tan controversial. Con todo esto de que es trasladado de la tierra al reino de los cielos ante la presencia del trono de Dios, donde recibió un conocimiento tan poderoso y universal de supuestamente ángeles, o quién sabe tal vez de seres extraterrestres. En la teoría de los antiguos astronautas, el libro de Enoch es considerado como uno de los textos más cautivadores nunca antes escritos, que registra encuentros extraterrestres, pero al parecer no es el único. Se afirma que encuentros similares fueron documentados por muchas otras civilizaciones antiguas, lo que nos daría a entender que las experiencias de Enoch fueron reales. Existen textos antiguos que hablan de personas que ascendieron a los cielos en presencia de Dios y luego retornaron a la tierra. En la antigua Grecia está la historia de Ganímedes, que fue raptado por el águila de Zeus. También en Sumeria y en la antigua China, además del antiguo Egipto, donde hay historias de personas que fueron visitadas y llevadas a las alturas, a las supuestas casas de los dioses. Y algo similar fue plasmado en la película Dioses Egipcios de 2016, donde un dios egipcio se llevó volando a un humano fuera de la tierra y estuvo ante la presencia del dios Ra, cosa que no era posible para los humanos. Pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición. Si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias.
Estos relatos nos cuentan historias de abducciones y ascensos a los cielos por parte de diversos personajes, pero ninguno posee el nivel de detalle encontrado en el libro de Enoch. Algunos investigadores creen que el libro de Enoch fue omitido de la mayoría de ediciones de la Biblia debido a su controversial contenido. Estos textos hacen clara referencia a la existencia de vida extraterrestre y muestran un lado muy distinto de Dios. Esta información, esta escritura, no tenía cabida en la Biblia, por eso es denominado como un libro apócrifo. Los sabios de la época consideraban al libro de Enoch como muy controversial y por esa razón fue apartado, minimizado, censurado. Y es posible que las enseñanzas de Enoch revelen que no todo encuentro suyo con ángeles era de naturaleza divina. Seres extraterrestres no angelicales podrían haber tenido contacto con él en el pasado. Posiblemente ese es el secreto que ha sido preservado en la versión etíope de la Biblia cristiana. Los teóricos de los antiguos astronautas aseguran que el libro de Enoch sería una especie de agenda alienígena que habría moldeado la historia humana por miles de años, y también afirma que en ningún otro lugar conocido esto es más evidente que en las descripciones que aparecen en el libro acerca de los seres llamados guardianes. Los libros que no son recolección de la Biblia, tanto la hebrea como el Nuevo Testamento, son denominados como libros apócrifos, y la palabra apócrifo significa lo oculto, y esto surge cuando los humanos antiguos escondían escrituras del público por ser peligrosas para la fe supuestamente. Para algunos, el libro de Enoch fue excluido porque exponía verdades sobre la historia de la humanidad y brindaba información que no cuadraba con los textos bíblicos canónicos. Los teóricos de los antiguos astronautas aseguran que hay pistas reveladoras en un pasaje del Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, capítulo 4, hay un grupo de entidades angelicales cuya tarea asignada por Dios es la de dirigir los asuntos de la humanidad. Estos seres angelicales estarían vigilando nuestro mundo y controlarían la dirección de la civilización. Aunque el pasaje es breve, nos dicen que estos seres sirven al principal propósito del libro de Enoch, en el que se les menciona como vigilantes divinos, conocidos como los guardianes. En la versión inglesa, Enoch los llama guardianes del cielo o vigilantes. En alemán se les llama ángeles. Para algunos eruditos de estos temas, ahora en los tiempos modernos deberíamos traducir el libro de Enoch con palabras modernas. Por ejemplo, cambiar la palabra ángel, descartarla y escribir extraterrestres. Según el libro de Enoch, un total de 200 guardianes descendieron a la tierra. El libro de Enoch nos da algunos nombres de estos seres, pero según los expertos, los que los guían serían Simeasa y Azazel, pero posteriormente Azazel sería conocido como Lucifer. Los denominados guardianes tenían apariencias luminosas y también se les llamaba los brillantes, y según Enoch dice que apenas podía verlos por lo mucho que brillaban. Para los teóricos de los antiguos astronautas, la visión de que los guardianes no eran ángeles sino visitantes alienígenas es corroborado por las historias del profeta Elías. Existe otro personaje que sí está en la Biblia, que ascendió al cielo en carrozas de fuego o naves espaciales, y este personaje es el famoso profeta Elías. Elías era muy poderoso, contaba con habilidades superiores a las de otros profetas. Elías poseía una capa de poder que le permitía sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Elías llegó a utilizar esa capa de poder para subir a una carroza de fuego. Y cuando Elías se elevó de las carrozas, hubieron como unos 50 profetas que observaron su ascenso. La Biblia las nombra carrozas de fuego, pero ¿qué eran en realidad estas supuestas carrozas? Para muchos serían unos aparatos tecnológicos de origen extraterrestre que expulsaba fuego al ascender. Y esto en la era antigua sería difícil de comprender. Serían como aparatos parecidos a los cohetes espaciales que al despegar desprenden fuego. Además de Enoch y Elías, sucedió lo mismo con Jesús y con su madre María. Pero muchos se preguntan, ¿por qué si el cielo es supuestamente un reino espiritual? ¿Por qué está escrito que algunos individuos ascendieron a los cielos físicamente? Enoch fue nombrado profeta gracias a las experiencias que tuvo. Fue llevado al espacio por extraterrestres y es una historia similar a la de Elías. Enoch y Elías ambos son parte del concepto de que hay tecnología mal interpretada por los antiguos.
Y si los guardianes eran supuestamente extraterrestres, como afirman algunos conspiranoicos, y entonces estos seres tendrían un plan para la humanidad. Si te ha parecido interesante el video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un like. Muchas gracias por ver este video.